La huelga de las grandes ligas que paró la Serie Mundial de 1994. La huelga comenzó el 12 de agosto de 1994 y resultó en la cancelación del resto de esa temporada, incluida la postemporada y la Serie Mundial. Esta fue la primera vez en 90 años, desde 1904, que no se jugó una Serie Mundial. La huelga se suspendió el 2 de abril de 1995, después de 232 días, lo que la convirtió en el paro más largo de este tipo en la historia de la MLB y el paro laboral más largo en una liga deportiva profesional importante de ese momento, rompiendo el récord establecido por la huelga de 1981, también de la MLB. Como resultado de la huelga, se cancelaron un total de 948 partidos, tanto la temporada de 1994 como la de 1995 no llegaron a disputarse los 162 partidos. La huelga comenzó después de que los equipos hubieran jugado al menos 113 encuentros en 1994. Cada equipo jugó un total de 144 partidos en 1995. Esta fue la primera vez en los deportes profesionales norteamericanos que se canceló una postemporada completa debido a conflictos laborales. La segunda y la última hasta la fecha fue la cancelación de los playoffs de la Copa Stanley de 2005 de la Liga Nacional de Hockey, NHL, como resultado de la cancelación de toda la temporada 2004-2005. Casualmente, la NHL también experimentó su propio conflicto laboral en 1994. Los dueños afirmaron que los clubes de mercados pequeños quedarían en el camino a menos que los equipos acordaran compartir los ingresos de las transmisiones locales para aumentar la equidad entre los equipos e implementar un tope salarial, una propuesta a la que los jugadores se pusieron rotundamente. El 18 de enero de 1994, los dueños aprobaron un nuevo plan de reparto de ingresos vinculado a un tope salarial, que requeriría la aprobación de los jugadores. Al día siguiente, los dueños modificaron el acuerdo de las grandes ligas, otorgando pleno poder al comisionado en las negociaciones laborales. Lo que posiblemente impidió un acuerdo fue la ausencia de un comisionado oficial desde que los dueños obligaron a Fay Vincent a renunciar en septiembre de 1992. Vincent afirmó que los dueños se habían coludido en la contratación de agentes libres, lo que condujo a un robo de 280 millones de dólares por parte de Bud Selig y Jerry Reinsdorf, lo cual contaminó las relaciones laborales en el béisbol y dejó a Donald Fair, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas, sin la confianza de Selig. El representante de los propietarios, Richard Ravitch, presentó oficialmente la propuesta de propiedad del 14 de junio de 1994. La propuesta garantizaría una cifra récord de $1,000 millones en salarios y beneficios. Sin embargo, la propuesta de propiedad también habría obligado a los clubes a ajustar sus nóminas a una estructura más equitativa. Se habría eliminado el arbitraje salarial. La agencia libre comenzaría después de 4 años en lugar de 6 y los propietarios habrían conservado el derecho de mantener a un jugador con contrato de 4 o 5 años, igualando su mejor oferta. Los propietarios afirmaron que su propuesta elevaría los salarios promedio de $1.2 millones en 1994 a $2.6 millones para 2001. Hasta este punto tenemos que conocer quién fue Donald Martin First y cuál fue su influencia en este caso, pues fue quien lideró esta huelga de la MLB. Donald Martin First nació el 18 de julio de 1948, es un ex ejecutivo deportivo y líder sindical estadounidense. Fue el quinto director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NHL entre 2010 y 2023. Alcanzó su renombre nacional como director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la MLB entre 1983 y 2009. Se graduó de la Universidad de Indiana en Bloomington en 1970 con un título en Ciencias Políticas y fue miembro de la fraternidad Sigma Alpha Mu. First obtuvo un doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri, Kansas City. Siendo un joven abogado, First asesoró a la Major League Baseball Players Association en el caso de arbitraje de Andy Messersmith y Dave McAnally, posteriormente conocido como la decisión Seitz. En 1977, Marvin Miller lo contrató como asesor general de la Asociación de Jugadores. En diciembre de 1985, First fue elegido director ejecutivo de la MLBPA después de haber servido como director interino desde el 9 de diciembre de 1985
1983. Fer desafió con éxito la conclusión de los propietarios, lo que llevó a estos a pagar $280 millones en daños a los jugadores. Fer lideró al sindicato de jugadores durante la huelga de las grandes ligas de béisbol de 1994 a 1995 y posteriormente la cancelación de la Serie Mundial. En junio, a medida que las negociaciones se intensificaban, los dueños decidieron retener $7.8 millones que debían pagar según el acuerdo previo a los planes de pensiones y beneficios de los jugadores. La gota que derramó el vaso llegó el 23 de junio, cuando el Comité Judicial del Senado rechazó la aprobación de una legislación antimonopolio por 10 votos a favor y 7 en contra. Según Fer, la medida dejó a los jugadores sin otra opción que la huelga. En el 94 nos sentimos obligados a hacerlo, declaró. Sigo pensando que es una conclusión justificada. El 31 de agosto, 3 horas y media de negociaciones con mediadores federales no produjeron ningún progreso en la huelga y no se programaron más conversaciones a medida que la huelga entró en su cuarta semana. Según el entonces comisionado interino Bud Selig, el 9 de septiembre era la fecha límite tentativa para cancelar el resto de la temporada si no se llegaba a un acuerdo entre los propietarios y los jugadores. El MLPA ofreció una contrapropuesta a la propiedad el 8 de septiembre, solicitando un impuesto del 2% en las 16 franquicias con nóminas más altas para dividirlo entre los otros 12 clubes. Los equipos de ambas ligas compartían el 25% de todos los ingresos de taquilla bajo el plan de la Major League Baseball Players Association. Los propietarios respondieron alegando que las medidas no cubrirían el costo. El 13 de julio de 1994, Fer declaró que si no se iniciaban pronto las negociaciones serias entre jugadores y los dueños, los jugadores podrían declararse en huelga en septiembre de ese año, lo que pondría en peligro la postemporada. Fer rechazó la oferta de los propietarios el 18 de julio de ese mismo año. Creía que un límite salarial era simplemente una forma de los propietarios que solucionarían sus propios problemas de disparidad sin ningún beneficio para los jugadores. El resto de la temporada, derivado de estas nulas negociaciones, incluyendo la Serie Mundial, fue cancelado por Selig el 14 de septiembre. Selig reconoció que la huelga había dejado una huella imborrable en el funcionamiento del juego. La decisión de cancelar el resto de la temporada significó la pérdida de 580 millones de ingresos de propiedad y 230 millones en salarios de jugadores. En 1994, el salario promedio de la MLB se estimaba en $1.2 millones. ¿Cuáles fueron las repercusiones? Los Expos de Montreal disfrutaban de la mejor temporada de su historia al momento de la huelga. Los Expos tenían el mejor récord del béisbol, 74-40, y estaban 6 juegos por delante de los Bravos de Atlanta en la división este de la Liga Nacional. A pesar de tener la segunda nómina más baja de la MLB, la mayoría de los periodistas del béisbol consideraban a los Expos aspirantes a la Serie Mundial. Casualmente, la única vez que los Expos habían llegado a la postemporada fue en 1981, la última vez que hubo una huelga significativa de jugadores en las grandes ligas del béisbol. Esta temporada, Montreal se clasificó al ganar la segunda mitad de la temporada de 1981. Frank Thomas, estrella de los Chicago White Sox y quien ganó el premio al jugador más valioso de la Liga Americana por segundo año consecutivo en 1994, declaró: "He tenido un año espectacular, pero no lo voy a terminar. Tony Gwynn tuvo la oportunidad de ser el primero en terminar una temporada por encima de los .400 desde Steve Williams, ya que bateaba .34 al momento de la huelga. La huelga también le costó a Matt Williams de los San Francisco Giants la oportunidad de batir el récord de home runs en una sola temporada de Roger Maris, cuando la huelga obligó a la cancelación de los 47 juegos restantes de la temporada. Williams ya había conectado 43 home runs, camino a igualar el récord de Maris de 61 en una sola temporada. El segunda base de los Indios de Cleveland, Carlos Baerga, no pudo extender su racha de récord de 2 años con 20 home runs, 200 hits y 100 carreras impulsadas debido a la huelga. La estrella de los Marineros de Seattle, Ken Griffey Jr., quien lideraba la Liga Americana con 40 home runs al momento de la huelga, lo resumió diciendo: "Elegimos una mala temporada para tener un buen año".
Kevin Mitchell de los Rojos de Cincinnati, Julio Franco de los Medias Blancas de Chicago y Shane Mack de los Mellizos de Minnesota optaron por jugar en Japón en 1995 durante la huelga. El premio al jugador más valioso MVP de la Liga Nacional fue otorgado a Jeff Bagwell. Se fracturó la mano con un lanzamiento el 10 de agosto, justo antes del inicio de la huelga de jugadores. De haber continuado la temporada, probablemente habría perdido el resto del año y no habrá ganado el MVP, pero debido al momento de su golpe de suerte, Bagwell se convirtió en el cuarto jugador de la historia de la Liga Nacional en ganar el premio por unanimidad. Se podrá decir que la historia más impactante de la huelga fueron los Yankees de Nueva York al tener el mejor récord de la Liga Americana, que también fue el segundo mejor récord del béisbol con 70 victorias y 43 derrotas, con 6,5 juego de ventaja sobre los Orioles de Baltimore en la división este de la Liga Americana, la mayor ventaja de la liga de cualquier líder. La huelga le costó a su capitán, Don Mattingly, la oportunidad de llegar a la postemporada por primera vez en sus 13 años de carrera. Los Yankees no habían estado en la postemporada desde 1981, debido a que las posibilidades de postemporada anteriores de los Yankees también se habían visto truncadas por la huelga. Los medios de comunicación informaron sobre los paralelismos de los dos equipos de los Yankees, 1981 y 1994, ambos con el liderazgo de su división eliminado por las huelgas. El 5 de diciembre se anunció que Richard Radbich renunciará como negociador de dueños. El 31 de diciembre de 1994, Radbich, en cambio, dimitió el 6 de diciembre de ese mismo año. El 14 de diciembre, las negociaciones laborales encabezadas por el mediador federal William Usery fracasaron. Al día siguiente, los dueños aprobaron un plan de límite salarial por 25 votos a favor y 3 en contra, pero acordaron retrasar su implementación para poder celebrar otra ronda de conversaciones con los jugadores. El 23 de diciembre, con las negociaciones estancadas, los dueños implementaron unilateralmente un límite salarial. Y así es como llegamos a 1995. El 4 de enero de 1995 se presentaron al Congreso 5 proyectos de ley destinados a poner fin a la huelga del béisbol. Al día siguiente, FER declaró a los 895 jugadores no firmados de las grandes ligas como agentes libres en respuesta de los cambios contractuales unilaterales realizados por los propietarios. El 10 de enero, el árbitro Thomas Roberts otorgó a 11 jugadores un total de casi $10 millones como resultado de los cargos de conclusión presentados contra los propietarios. El 26 de enero, el presidente Bill Clinton ordenó a los jugadores y propietarios que reanudaran las negociaciones y llegaran a un acuerdo antes del 6 de febrero. Desafortunadamente, la fecha límite del presidente Clinton llegó y pasó sin que se resolviera la huelga. Solo 5 días antes, los propietarios acordaron revocar el límite salarial y volver al antiguo acuerdo. Jugadores de reemplazo. Tras el vencimiento del plazo sin concesiones, el Consejo Ejecutivo del Béisbol aprobó el 13 de enero el uso de jugadores de reemplazo para los entrenamientos de primavera y los partidos de temporada regular. Se garantizó a los jugadores de reemplazo $5,000 por presentarse a los entrenamientos de primavera y otros $5,000 si entraban en la lista del día inaugural. Selig declaró: "Nos comprometemos a jugar la temporada de 1995 y lo haremos con los mejores jugadores dispuestos a jugar". Los jugadores de reemplazo generaron problemas importantes para dos equipos de la Liga Americana. Los Toronto Blue Jays no pudieron jugar partidos con jugadores de reemplazo ni árbitros en Ontario, debido a las enmiendas del Código Laboral aprobadas por el gobierno de Ontario, que prohibían a los trabajadores de reemplazo. El manager Cito Gaston y su cuerpo técnico fueron enviados a trabajar con jugadores en las ligas menores, y el equipo anunció que los partidos con trabajadores de reemplazo se jugarían en sus instalaciones de entrenamiento de primavera en Dunedin, Florida. Los Baltimore Orioles, propiedad del abogado laboral Peter Angelos, anunciaron que tampoco utilizarían jugadores de reemplazo. El 20 de marzo, los Orioles cancelaron el resto de sus partidos de entrenamiento de primavera. El 28 de marzo, el gobernador de Maryland, Parris Glendening, firmó una ley que prohíbe a los equipos que jueguen en Gunman Yards utilizar jugadores de reemplazo. El 26 de marzo, la MLB anunció que la temporada de 1995 se reduciría de 162 juegos por equipo a 144 juegos por equipo como resultado del uso de jugadores de reemplazo.
En el béisbol de la MLB, los jugadores de reemplazo tienen dos significados principales. Por un lado, son los jugadores de ligas menores o agentes libres disponibles que un equipo puede incorporar por el salario mínimo para llenar puestos en el roster o basarse en ellos para la estadística de victorias por encima del reemplazo, WAR. Por otro lado, fueron los jugadores que actuaron como rompehuelgas durante la huelga de la MLB de 1994 que duró hasta 1995 y que por ello fueron excluidos de la Asociación de Jugadores MLBPA. El acuerdo televisivo se derrumba tras el final de la temporada de 1993. CBS Sports perdió los derechos para transmitir los juegos de béisbol por televisión. La producción de juegos televisados a nivel nacional fue asumida por la propia MLB, que vendió los juegos como programación negociada a ABC y NBC, como parte de una empresa conjunta que se denominó The Baseball Network. Originalmente, la idea era que ABC y NBC compartieran una lista de juegos transmitidos en horario de máxima audiencia durante la semana, con las dos cadenas alternando la cobertura del Juego de las Estrellas y la Serie Mundial, y dividiendo la serie de campeonato de división y liga entre ellas. El acuerdo debía durar 6 temporadas y finalizar en 1999, con ABC y NBC transmitiendo la Serie Mundial y el Juego de las Estrellas 3 veces cada una. NBC transmitiría el Juego de Estrellas en los años pares, mientras que ABC lo haría en los años impares, y la cadena que lo transmitiera el Juego de las Estrellas transmitiría en su lugar la Serie Mundial. Sin embargo, la huelga provocó que ABC perdiera 2 semanas de cobertura, la Serie Mundial, y NBC todos los partidos de la temporada regular que le correspondían. La MLB y las estaciones locales de NBC y ABC perdieron un total de $595 millones en ingresos publicitarios, y ambas cadenas anunciaron que reducirían el acuerdo tras la temporada acordada de 1995. Ambas cadenas compartirían la cobertura de la Serie Mundial ese año. ABC transmitiría los partidos impares y NBC los pares. Fox se convirtió en el nuevo socio de transmisión de la MLB en 1996 y se ha mantenido como tal desde entonces. NBC decidió conservar algunos derechos de transmisión, sin embargo, continuó transmitiendo el Juego de Estrellas en los años pares y conservó sus derechos para transmitir la Serie Mundial en los años impares hasta que Fox obtuvo los derechos exclusivos para las transmisiones nacionales de la MLB en 2001. La huelga termina el 28 de marzo de 1995. Los jugadores votaron regresar al trabajo si un juez del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos apoyaba la queja por prácticas laborales desleales de la Junta Nacional de Relaciones Laborales contra los propietarios que presentó el 27 de marzo. Por una votación de 27-3, los propietarios apoyaron el uso de jugadores de reemplazo. La huelga terminó cuando la jueza y futura jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, emitió una orden judicial preliminar contra los propietarios el 31 de marzo. El 2 de abril de 1995, el día antes de que la temporada estuviera programada para comenzar con los jugadores de reemplazo, la huelga llegó a su fin oficial a los 232 días. La decisión de la jueza Sotomayor recibió el apoyo de un plantel del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, que denegó la solicitud de los propietarios de suspender el fallo. Como parte de los términos de la orden judicial, los jugadores y propietarios quedarían sujetos a los términos del convenio colectivo de trabajo vencido hasta que se pudiera llegar a uno nuevo, y el inicio de la temporada se pospondría 3 semanas, y los equipos jugarían una temporada abreviada de 144 en lugar de una temporada de 162 juegos. Después de la huelga, temporada 1995, durante los primeros días de la temporada de 1995, algunos aficionados permanecieron enojados tanto con los jugadores como con los propietarios. La asistencia a los partidos se desplomó, al igual que los índices de audiencia televisiva, en mayor medida que durante la última huelga importante de jugadores en 1981. Mientras que un total de 50.010.016 fanáticos asistieron a los 1.600 juegos de la temporada regular de la MLB jugados en 1994, con un promedio de 31.256 por juego, un total de 50.416.880 fanáticos asistieron a los 2.016 juegos de la temporada regular de la MLB en 1995, para una asistencia promedio de solo 25.008 por juego. Esto presentó una
disminución en la asistencia promedio del 20% de 1994 a 1995. Algunos de los aficionados que se presentaron demostraron su frustración y abucharon a los jugadores. La huelga fue vista como el peor paro laboral en la historia del deporte, dejando el juego en crisis y algunos aficionados enojados. Estos son algunos de los ejemplos de las principales protestas de los fanáticos. 3 hombres que vestían camisetas con la palabra codicia saltaron al campo del Shea Stadium ante una ovación de pie y lanzaron $160 en billetes de $1 a los pies de los jugadores antes de ser contenidos por la seguridad, que fue abucheada ruidosamente mientras los hombres eran escoltados fuera del campo. En Cincinnati, un aficionado pagó un avión para que volara sobre el Riverfront Stadium y que llevara una pancarta que decía: dueños y jugadores, al diablo con ustedes. Los fanáticos de Pittsburgh irrumpieron el juego inaugural entre los Expos de Montreal y los Piratas de Pittsburgh, arrojando varios objetos al campo, lo que provocó un retraso de 17 minutos antes de ser advertidos de que el juego sería declarado perdido para los Expos. Sin embargo, continuaron abuchando después. En Detroit, los fanáticos abucharon y lanzaron botellas de cerveza, latas, pelotas de béisbol, encendedores y un tapacubos al campo, causando un retraso de 12 minutos, mientras sostenían carteles que decían campo de sueños, avaricia y huelga, los dueños ganan, los jugadores ganan, los fanáticos pierden. Aunque 50.425 fanáticos se presentaron para el primer partido de los Yankees de Nueva York en casa contra los Rangers de Texas, fue la multitud más pequeña en el día de apertura del Yankee Stadium desde 1990. El presidente de la MLBPA, Donald Ferd, asistió al juego, enfureciendo a muchos fanáticos que lo culparon por arruinar las posibilidades de postemporada de su equipo y también que habría sido el debut de postemporada de Don Mattingly. Los fanáticos abucharon a Ferd y gritaron: arruinaste el juego, en respuesta que había asistido al último juego en el Yankee Stadium antes de la huelga, y también lo abucharon cuando salió del estadio. Durante el juego, un fanático levantó un cartel que decía "Shame on you", a lo que Fer respondió haciendo un gesto obsceno al fanático. Los partidos inaugurales se jugaron con árbitros de reemplazo, la primera vez desde el día inaugural de 1991, donde también se utilizaron árbitros de reemplazo. El 3 de agosto de 1995, el Comité Judicial del Senado envió al Pleno del Senado un proyecto de ley que solicitaba la derogación parcial de la extensión antimonopolio del béisbol. La votación fue de apenas 9-8. El 9 de agosto, Giorgio Nicolau, árbitro imparcial del béisbol desde 1986, fue despedido por los dueños de las Grandes Ligas. El 29 de septiembre de 1995, un panel de 3 jueces de Nueva York votó unánimemente a favor de ratificar la orden judicial que puso fin a la huelga en abril de 1995. Los dueños habían apelado a la orden judicial emitida el 31 de marzo, pero el panel declaró que el Comité de Relaciones con los Jugadores había intentado ilegítimamente eliminar la agencia libre y el arbitraje salarial. Impacto a largo plazo. Podría decirse que el mayor impacto fue para los Expos de Montreal. Los Expos eran uno de los mejores equipos de la liga y eran imparables antes de la huelga. La huelga se consideró el comienzo de la caída de la franquicia de Montreal, lo que finalmente llevó a la MLB a trasladarlos a Washington DC para convertirse en los actuales Nacionales de Washington. No solo terminó abruptamente su temporada de ensueño, el mejor récord en la MLB, 6 juegos por delante de los Bravos de Atlanta de la Liga Nacional Este, sino que se vieron obligados a reducir la nómina y vender a sus 4 estrellas mejor pagadas: Marquis Grimson, Ken Hill, Larry Walker y John Wetteland. En el lapso de menos de una semana en los entrenamientos de primavera, con la huelga afectando negativamente a su base de fanáticos, los Expos nunca se recuperarían del incidente. A pesar de las actuaciones respetables de 1996, 2002 y 2003, el equipo nunca estuvo cerca de ser contendiente nuevamente. El equipo fue comprado por la Major League Baseball después de la temporada 2001 y se convertiría en el foco de rumores de contratación hasta que la MLB trasladó a los Expos a Washington DC para convertirse en los Washington Nationals después de la temporada del 2004. Después de la huelga 94-95, las huelgas de jugadores se volvieron menos comunes, aunque las principales ligas deportivas profesionales han sufrido cierres patronales en medio de disputas laborales entre propietarios y sindicatos de jugadores. Gracias por haber visto el video. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Si te ha gustado esta anécdota, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos para recordar los momentos más emocionantes del deporte.